Tremendo el panorama que se está viviendo, más confinamientos en una polémica política además, porque la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, ha pedido la emergencia nacional, así la ha decretado el gobierno de España y hay polémica con esto. Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo es que por una parte está ese debate político, luego sí es cierto, hay bomberos que dicen no se nos ha activado y además huelga, incluso hay protestas de bomberos. La respuesta de Ayuso, después de que dijera esto el ministro Óscar Puente, llamarle mamarracho. Las administraciones están para eso y nosotros lo que hacemos es, conforme a la ley y sobre todo a la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él. Chema Garrido, Javier Gallego, un titular que os pido sobre esto. El ministro reprocha a Ayuso que quiere que el gobierno central le resuelva la papeleta después de recortar en impuestos. Ayuso insulta al ministro porque el ministro dice la verdad. Y es que Isabel Díaz Ayuso, en el último año, desde que el año pasado ardió Tres Cantos, un incendio gravísimo, no ha hecho nada. Ella era competente para tomar un montón de medidas. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso en el último año? Nada. Y hoy, cuando llega el problema, lo que hace es insultar a quien describe la realidad de lo que pasa en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que es la más rica de España, la que tiene más recursos y la que se ve incapaz de afrontar mínimamente, con garantías, este incendio. Bueno, son dos asuntos. Primero, cuando hay personas mayores desalojadas y desalojando sus residencias, cuando hay miles de madrileños agobiados porque tienen que dejar sus casas, me parece indigno de un representante, de un ministro del gobierno de España poner un tuit como el que ha puesto. Perdón por el símil, pero me parece un pirómano dialéctico. Óscar Puente hoy. Me parece indigno. Es ahí cuando hay que decirlo. Y dos, cuando se sufren las consecuencias de la ¿tendremos tiempo de hablar luego del fondo de las cosas? Hoy voy a hablar yo. Tendremos tiempo de hablar luego, pero nos ha puesto dos comentarios que yo ya califico. Que Ayuso podría haber hecho lo que ha hecho la segunda vez que le han preguntado por Óscar Puente. Ignoro. Es que simplemente se retrata él mismo con ese tuit, con esa provocación en un día como hoy, la provocación? Donde, como lo ha dicho el ministro Marlaska esta mañana, lo único que importa es ponernos a la labor de apagar estos incendios dramáticos. A eso es a lo que hay que estar. Entramos en el fondo del asunto de las cifras. Todavía no es rentable para algunas empresas privadas en las que puedan hacer eso es lo que es. Mira, la Comunidad de Madrid este año... Remata, sí, brevemente. No, la Comunidad de Madrid, que tú hablabas de cifras, ha aumentado el gasto en la lucha contra incendios. Otra cosa será que se haya gestionado mejor o peor y que se necesite más todavía. Y en gasto per cápita está en la cabeza de Europa en inversión para la lucha contra incendios. Que se gestione mejor o peor, que se necesite más, habrá que mirarlo. Y sobre todo habrá que hablar de la prevención, no de la extinción, que gastamos mucho dinero en la extinción y no en la prevención. Competencias autonómicas con los incendios, es una puñetera vergüenza que tengamos esta situación un verano más. Y hay un planteamiento que está ahí, se ha pedido que el gobierno central asuma la situación por una emergencia nacional, se está en eso. El ministro Óscar Puente respondía a esto de mamarracho. Lo cierto es que en el análisis, claro, hay una situación que es la que es, se está calentando el planeta y cada vez más. Y hay dirigentes políticos a los que hay que recordarles que llevan tiempo banalizando el cambio climático. Por ejemplo, Ayuso ahora pide la ayuda del gobierno central, bueno, si procede el trámite que se haga. Pero cuando ha banalizado el cambio climático y lo ha mezclado con cosas de comunistas y demás, la hemeroteca. Porque usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Pasamos el tiempo diciendo chorradas y la situación que hay, pues hay que abordarla ahora, pero hay que analizar lo que quizás se podría hacer. Y en general yo creo que la clase dirigente tiene que tomar en serio lo que está ocurriendo con los incendios y es cada vez peor. Sara Santaolalla, quería responder por lo que decía Gallego. Sí, yo me niego a comprar el discurso de que no es el día.
Nunca es el día. Llevamos en este mismo programa, en este mismo plató, hemos estado hace un año lamentando cómo ardía Castilla y León, cómo ardía el Bierzo, cómo ardían las médulas. Hace unos días hemos estado en este mismo plató de televisión lamentando cómo ardían nuestros campos, cómo contábamos el incendio en la provincia de Almería, en Los Gallardos. Nunca es el día. Hoy sí es el día. Y ya está bien. No es el día de ciertos tuits. ¿Y sabes por qué es el día, Javier? Yo te he escuchado. Absolutamente despreciables. Ahora me escuchas tú a mí, porque yo te he escuchado. ¿Sabes por qué es el día? Porque se lo debemos a las víctimas mortales que han dejado estos incendios. Se lo debemos a las personas evacuadas. Pero se lo debemos a gente que está sentada en esta mesa que apaga las llamas. Y se lo debemos a todas estas personas. Hoy es el día de hablar de las causas. Protestando a Isabel Díaz Ayuso porque no tienen medios, porque no tienen camiones, porque no tienen mangueras, porque no tienen servicios. A gente que está trabajando de mayo a octubre y cuando llega octubre le dan una patada en el culo y tiene que buscar otro trabajo. Y tienen que tener 2, 3 y 4 trabajos para llegar a fin de mes. Y que cuando vuelve otra vez el contrato temporal ya no lo quieren porque han encontrado una estabilidad fuera del negocio de apagar incendios, del ser bombero forestal. Y el problema es que nunca es el día en este país. Pues sí, hoy es el día. Sí, es el día de hablar de las causas. Y hoy es el día de decirle a la señora Ayuso y a todos aquellos de extrema derecha que niegan el cambio climático que los bosques arden y cada vez más. Y hoy es el día de decirle que cuando pones un torero en vez de un bombero, ese discurso que has tenido y este es un problema. Nos sirve para el año pasado, para el anterior y para el anterior. Es el mismo discurso y cuando llega septiembre, ¿qué pasa? Que sí. Tú pones el acento solamente en unos, yo lo pongo en todos. ¿En todos? ¿Qué pasa? No. ¿Quién gobierna las comunidades autónomas que están pero es que no te oí así yo con el incendio de Guadalajara, que este señor estuvo allí también, en el incendio de Guadalajara, que era Castilla-La Mancha, que llamó a la UME y que ha sido la mayor superficie de Europa y de España, quemada. Estáis hablando de este señor. ¿Crees tú que a mí me cuesta meterme con paje? Marcos, bombero forestal. Quiero preguntar al bombero forestal, ¿realmente tenemos una situación de carencia de medios y luego nos encontramos con algo tan terrible como lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y en Ávila ahora mismo? Bueno, yo lo primero quería lanzar un mensaje a la población que está siendo afectada, que mucho ánimo, que tranquilidad, que estamos haciendo todo lo posible desde las BRIF, que dependemos del Ministerio, estamos trabajando día y noche en turnos ilimitados para poder avanzar. Importante que sigan las recomendaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de salir, de evacuar, de confinarse, etcétera. Y luego un abrazo muy fuerte a todos los compañeros que se están partiendo la espalda, sean de la Unidad Militar de Emergencias, de las BRIF, de medios autonómicos, etcétera. Y luego a nivel de la importancia de los servicios públicos, ¿qué voy a decir? Es decir, la inmensa mayoría de las personas que trabajamos en esto es por vocación más que por sueldo, eso queda claro. Y lo siguiente es que se deben aplicar unos mínimos en cuanto a cubrir las plantillas, en cuanto a participar, en cuanto a los EPIs que necesitamos y sobre todo lo que decía el compañero, estar preparados antes de que llegue la emergencia. Claro. En esto de los incendios no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Esa es la clave. Si tomamos decisiones según basan las cosas, siempre vamos a ir por detrás. Buscamos claves para lo que está ocurriendo porque en el debate político se ha evidentemente elevado el tono y quiero preguntar a Esther Palomera porque tenemos por una parte Ayuso pedía la emergencia nacional, se declaraba y decía el ministro Óscar Puente, piden que resuelvan la papeleta a aquellos que llevan tiempo pues, banalizando sobre esto, venía a decir y ya ha dicho mamarracho Ayuso. Esther Palomera, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo? Buenas tardes. Hola, debate político. Jesús y compañeros, pues yo lo primero que tengo que decir es que un síntoma de la normalidad institucional que vive este país es que la Comunidad de Madrid reclamara a través de un tuit y de una carta del consejero de Medio Ambiente al ministro del Interior la declaración de emergencia nacional. Esto forma parte de la normalidad. En un país en el que existe o debiera existir colaboración y cooperación institucional, esto es inaceptable. Y cuando encima le han preguntado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid si había hablado con Pedro Sánchez y ha dicho despectivamente que no tenía noticias de él, hombre, hay que recordarle que cualquier otro presidente autonómico, cuando ha precisado de la colaboración o de la participación de la UME o ha necesitado más efectivos del Estado español, lo que ha hecho es descolgar el teléfono. Por lo tanto, a mí esta actitud me parece absolutamente inaceptable y demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar en su confrontación Isabel Díaz Ayuso. Bueno, no me parece que sea oímos a Esther Palomera, pero hemos perdido ahora mismo la imagen. Gallego, por lo que estaba diciendo Esther, la forma de pedir ese
estado de emergencia. ¿Algo que decir? No, yo creo que al revés, es que con lo que ya se está viviendo ayer, yo ayer incluso dije que se tenía que haber pedido antes el nivel 3 de emergencia. Por Instagram. ¿Pero por qué os reís? ¿Pero por qué os reís? Es que estamos Twitter. viviendo un drama. Mira, viniendo aquí a la televisión, hay una nube de ceniza sobre Madrid, que yo estoy viviendo un drama, que hay gente que está viviendo un drama, que hay esforzados trabajadores que se están jugando la vida, y estamos aquí, yo no manipulo. No me estoy riendo de eso. Yo doy mis opiniones y hablo de hechos, ¿vale? Con el mismo respeto que me debes, yo te lo tengo a ti también, ¿vale? O sea, yo no manipulo, yo no manipulo. Permíteme un momento. No, que yo no manipulo. Que yo. ¿Sabes quién se ríe? A ver, uno por uno, por favor, calma. Vamos a ver, Gallego, ¿algo que decir sobre lo que decía Palomera de la petición de esa forma sobre el estado de emergencia, por favor? Se tenía que haber pedido incluso antes, y yo veo bien que se pida, y veo bien que se pida de esa forma, y cuanto antes se hubiera aceptado, mejor, que se dilató 2-3 horas en aceptarla por parte del delegado del gobierno. O sea, el problema no es el cauce, el problema es pedirla y que hay que trabajar unidos para apagar este gravísimo incendio. Es tu punto de vista. Ahora sí, Chema, por favor. Sí, un segundo. Y respetad los turnos, venga. Me parece vergonzoso que la presidenta de la Comunidad de Madrid pida esta medida por Twitter. Eso es vergonzoso. Y por documento. Y defenderlo es demostrar que se está al servicio del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo tengo que decir con esta claridad, honestamente, Gallego. Es decir, Gallego. Sí, o sea, con acento. Muy bien. Lo tengo que decir, fíjate, la preocupación que muestras tú, ¿no? En este contexto por los incendios. Te la demuestro, ¿no? Es decir, es vergonzoso y no se puede tolerar. Y demuestra lo muy preocupados que estamos, muchos ciudadanos que vivimos en la Comunidad de Madrid, de quién está al mando de esta comunidad. Porque esto no se puede tolerar. Que las relaciones entre tanto, un debate que os planteo, el hecho de afrontar esto con más seriedad, más nivel, por ejemplo, sobre el cambio climático y la situación que se complica con los incendios, discursos como estos. Hoy tenemos la polémica porque Ayuso ha pedido el estado de emergencia al gobierno central. Es la misma Ayuso que hoy decía también, no puedo ni pronunciar, me recuerda a la pandemia. Decían, le vemos muy afectada. Dice, no puedo ni pronunciar, le recuerda a la pandemia. La gestión de Ayuso en la pandemia no sé si es para recordarla mucho, pero bueno. La vemos muy afectada, ¿no? Es uno de los momentos más complicados de sí, sin duda. No puedo ni pronunciar, ni imaginarme lo que supone el peor algo de la historia en Madrid, lo que tenga que ser lo peor. El tener que comentarlo con estas palabras solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia. Pues como fuera la pandemia, la gestión en las residencias no fue precisamente para recordar la pandemia en este momento. Esther Palomera, hemos recuperado la comunicación. Esther, estabas comentando en el debate político la forma, decías, de pedir el estado de emergencia. Esther. A mí me parece, Jesús, que es inaceptable. O sea, cuando una administración necesita apoyo de otra, no puede reclamarlo a través de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni por una carta. Tiene que descolgar el teléfono, ser plenamente consciente de la emergencia a la que se enfrenta, que hay vidas en juego y que la acción rápida es lo que determina que esto no se convierta en una tragedia mayor de la que ya es. Y la actitud y la forma en que han trasladado y que querían que el Estado declarara la emergencia nacional demuestra hasta dónde es capaz de llegar Isabel Díaz Ayuso en su confrontación con Pedro Sánchez y con el Gobierno de España. Desde luego se está retratando una vez más. Luego, eso sí, Jesús, se cuelga el chaleco de comandante en jefe y se pone la primera para salir en la fotografía. Pero de gestión nada. Gallego. Desgraciadamente, las relaciones son nulas entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Eso es una desgracia, eso es así. Por parte de Pedro Sánchez hacia la Comunidad de Madrid y viceversa. Y eso se refleja en que, evidentemente, no se facilita la comunicación a la hora de pedir una emergencia, un nivel 3, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se pida, que se solicite, que se asuma y que se intente apagar este gravísimo incendio. Ese es el fondo del asunto. Ojalá hubiera una buena disposición entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero la situación es la que es por parte de unos y de otros. Esther. No, Javier, mira, el que se haya declarado la emergencia nacional no significa que el Gobierno vaya a destinar más medios. Los medios se iban a destinar en todo caso. Lo que significa es que el Gobierno de España asume la coordinación de este incendio, o de la extinción del incendio.
Entonces, Isabel Díaz Ayuso lo que persigue con esto es evitar la responsabilidad de lo que pueda pasar ahí. No es que sea consciente de a lo que se enfrenta, no es que quiera contar con el apoyo del Gobierno de España, es que lo que está diciendo con su forma de actuar es: si hay consecuencias, que las asuma el Gobierno de España. Me parece una tremenda irresponsabilidad. ¿Eso es una suposición tuya? Sí, es una suposición mía, es una opinión mía. Pero efectivamente, sale por mi boca, por lo tanto es una opinión mía. Lo que está diciendo es que asuma la responsabilidad el Gobierno de España y la coordinación, por si la tragedia es mayor, que las responsabilidades sean de ellos. Me parece insolidario, me parece de mala gestora, de mala política, y sobre todo de no estar hay 3 incendios en 3 comunidades autónomas en este momento. Esther, cuando hay 3 incendios, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, incluso esta tarde, desgraciadamente, el de Castilla y León, el de Ávila, se puede unir al de la Comunidad de Madrid, es normal que haya una petición de emergencia nacional nivel 3 para que asuma el Estado, ojo, y para que pueda pedir, como ha hecho, refuerzos a Europa aéreos. ¿La Dana? Porque eso no lo puede hacer una comunidad autónoma. Un momento, termina Esther Palomera y concluimos y repartimos después la mesa. Esther. Mira, cuando pidió Isabel Díaz Ayuso la emergencia nacional, primero ya habían pasado unas cuantas horas, no sé si ella era consciente o no, porque no sabemos dónde estaba, de la dimensión que tenían los incendios y sinceramente, como conocemos su largo historial de enfrentamiento y de confrontación, dime un solo presidente de comunidad autónoma con el que haya habido esta polémica cuando ha habido un incendio en su territorio. Hemos tenido los incendios de Los Gallardos. El comportamiento de la Junta de Andalucía fue ejemplar. Pero afectaba a una sola comunidad. El presidente del Gobierno y el presidente de la Junta estuvieron en comunicación permanente. Tan difícil es levantar un teléfono y anteponer el interés de los madrileños a la confrontación y al interés partidista y ególatra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tan difícil es. Esther, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Un saludo. Quiero preguntar por discursos como este aquí al bombero forestal, a Marcos, porque es cierto que Díaz Ayuso es de esas dirigentes que lleva tiempo banalizando las agencias climáticas, lo que pasaba con el clima, con discursos como este. Hemeroteca. Pero ahora la agenda ha decidido que marque el medio ambiente una y otra vez como emergencias, que algún día sabremos qué lobby tienen detrás, una agenda que se está propagando por muchos lugares del mundo, no solo en España, que a mi juicio, en algunas ocasiones, se convierte también en una gran estafa. ¿Cómo lo ve un bombero forestal la situación que tenemos ahora mismo y estos discursos que está oyendo? Bueno, yo un par de cosas. Lo primero, arrojar un poco de luz sobre antes el discurso de quién tiene las competencias. En realidad, las competencias están transferidas totalmente a las comunidades autónomas en cuanto se refiere a incendios forestales. El Ministerio, en mi caso el MITECO, se guardó una parte, lo que son los medios aéreos, el Grupo 43 que opera en aviones, las BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales y la Unidad Militar de Emergencia. Las BRIF llevamos desde el 92, la UME desde el 2006, porque estamos ahí siempre un poco a ver quién está. Entonces las competencias están transferidas y aunque se active el nivel 3, en realidad el dispositivo sigue siendo el de las comunidades autónomas. Hablo de esto porque a nivel técnico, la parte técnica de la comunidad autónoma y la parte técnica del Ministerio funcionan perfectamente en nivel 2 y el envío de recursos es así, es una realidad. Punto número 2, el cambio climático, pues son datos. Yo no voy a entrar en ese debate porque se va a los datos y se entiende que estamos en el año más cálido desde la historia, desde que hay datos, el mes de abril más cálido. Nosotros empezamos la campaña mucho antes y es una realidad. Es decir, tampoco vamos a andar con esto que llevamos apagando grandes incendios forestales desde el mes de abril este año. Y es alarmante cómo en las BRIF que trabajamos a nivel nacional nos vamos encontrando como en este panorama. Y luego, lo último, saber que este tipo de incendios que nos estamos enfrentando ahora con este nivel de temperatura, con este nivel de viento, la previsión meteorológica no parece que vaya a cambiar. Entonces hay que lanzar un mensaje a las personas de que tengan cuidado, que obedezcan las recomendaciones y que estamos alerta, pero que el ciudadano tiene una parte también de responsabilidad.